temas un poquito, no sé, serios, pero sí para entender y meternos en mundos más desconocidos. Le damos la bienvenida de nuevo a Sol Sierra. Bienvenida, ¿cómo estás? Bien, muy bien, muchas gracias. ¿Qué tal, Sol? Bueno, Bien. psiquiatra clínica y además especializada en psiquiatría forense, ¿o cómo es la especialidad en ese sentido? Soy perito Sí. forense del Poder Judicial de Córdoba. Bien. ¿Sí? Bien. Es una subespecialidad de la psiquiatría. Y la idea un poco es allí pensar en qué hace un psiquiatra en el lugar, o sea, ¿qué hace un psiquiatra forense? Bueno, un psiquiatra forense primero es médico o médica Ujú. y después estudia la especialidad de psiquiatría clínica en general, por eso yo también hago psiquiatría clínica, y luego hace esta subespecialidad y se dedica generalmente en el área jurídica. Ujú. Podemos trabajar dentro de instituciones como es el Poder Judicial, como es mi caso, que soy empleada, Ujú. ¿sí? O podemos trabajar por fuera, como se llaman peritos de control. Ah, ¿Vieron bien. cuando hay un juicio? Bueno, ahora se está viendo mucho con, por ejemplo, el caso de Maradona, que ponen un perito, ¿sí? Que un perito es como un experto en algo, en una materia, ¿no? Entonces, pone un perito a la parte, digamos, de la Fiscalía, que sería la parte del Poder Judicial, y después las partes que están interviniendo también pueden poner sus peritos para que controlen el trabajo que hacemos nosotros, los peritos oficiales. Bien. O sea que siempre que realizan su trabajo están vistos por otros Es re colegas. tranqui. Con la mirada de otros colegas. No hay Es estrés, divino, tenés presión. control de todos lados, pero bueno, se Siempre supone que diciendo es... yo lo haría de otro modo. Claro, pero bueno, se supone que es todo para que tengamos la mejor justicia que podamos como seres humanos, ¿no? Ujú. Claro. Que no somos perfectos. ¿Cuáles son las tareas específicas que le tocan hacer cuando hay un caso judicial? Qué sé yo, puede ser resonante o no. Ahora me estoy acordando del caso del neonatal también. ¿Qué importancia tiene este tipo de tareas para determinar la verdad o no de determinado delito o sospecha de delito que llegue a la justicia? ¿Cuáles son las tareas Bueno, específicas que hacen ustedes? Sí, en realidad acá hay como una gran confusión, ¿no? Y la gente cree que los psiquiatras y también los psicólogos podemos saber la verdad, ¿no? Y en realidad eso está muy alejado, Ahí está, bien. ¿no? La verdad se va a poder saber muchas veces por la parte jurídica, ¿sí? Por las pruebas que aporten, digamos, el proceso de Hay un investigación. proceso, claro. Los peritos, que hay peritos calígrafos, hay peritos contadores de accidente vial, etcétera, somos especializados en un área, en una materia, y vamos a dar nuestra opinión de expertos para poder ayudar en esta partecita así chiquita en el gran proceso judicial mira. a encontrar esa verdad. Claro. Y quiero decir que son los jueces, ¿no? O los máximos tribunales los que van a terminar decidiendo si todas estas pruebas pueden ser o no compatibles con la verdad. En la parte de psiquiatría lo hemos visto y muchas veces nos dejamos llevar esto por series, por películas. Hace poquito salió la serie de Adolescencia donde los peritos y los psiquiatras tienen una relevancia muy importante. Juegan ese papel de, y esto saber si es tal cual nos Sí. lo plantea Sí, la sí, ficción, sí, de decir si esta persona está... es posible de enfrentar a un juicio, si tiene todas las habilidades para detectar o para entender lo que hizo. En Sí. el caso de adolescencia es para ver si esta persona tan joven es capaz de Sí. determinar o estaba consciente al momento de su accionar. ¿Cómo es ese trabajo en conjunto con lo que ustedes tienen que evaluar? Sí, sí. Está muy bueno en lo de la serie de Adolescencia porque se puede ver con claridad porque todos sabemos que él comete el delito. Claro. Pero cómo lleva él la mentira, ¿no? A pesar de que es un adolescente, esto a nosotros nos sucede mucho con los adultos, ¿no? La simulación hasta el último minuto de lo que hicieron, ¿no? Ujú. Bueno, nosotros intervenimos, vamos a hacer entrevistas, ¿sí? Para conocer a la persona, tenemos por supuesto información del caso y lo que vamos a determinar es si esta persona presenta o no un problema de salud mental, ¿sí? Un trastorno mental, una enfermedad, ¿sí? En el caso de nosotros los psiquiatras, si diagnosticamos que esta persona que cometió un delito tiene una enfermedad mental grave que implica que no puede comprender lo que hace, porque esta enfermedad le impide su juicio de realidad correcto, ¿sí? Vamos a determinar
que no pudo comprender lo que hizo y vamos a sugerir una medida de seguridad que posiblemente sea la internación, ¿sí? Puede haber otras, pero en general es la internación. Es difícil separar como psiquiatra, si vos ya tenés toda la información del juicio, tenés a lo mejor acceso a algunas pruebas y todo eso, poder separar esa información que ya tenés para hacer la evaluación correcta de la persona que tenés al frente. No, al contrario, es parte de nuestro trabajo. Siempre es mejor trabajar con más elementos porque nos va a acercar más. Imagínense que nosotros nos encontramos, no son pacientes míos de mi consultorio que yo los conozco, los veo con periodicidad, ¿no? Entonces conozco el contexto familiar. Acá hay gente que nos traen que la mayoría está detenida, entonces... ya está en un contexto distinto. Está en un contexto difícil de encierro que totalmente diferente, sobrevivir a la cárcel con otras reglas que fuera de la cárcel, en donde nosotros los vamos a conocer en entrevistas, en donde además ellos o ellas saben que vienen a un lugar, digamos, en donde tampoco pueden sincerarse tanto, están con abogados, ¿no? Entonces, Que les dicen, podés decir esto y esto no lo podés decir. Totalmente. En realidad nosotros los médicos psiquiatras lo que vamos a diagnosticar es enfermedad mental grave, ese es como nuestra tarea más puntual, ¿sí? Bien. Y después podemos ver, por ejemplo, si hay trastornos de personalidad, si hay conductas delictivas que tengan que ver con otras cuestiones. ¿Cuáles son las entrevistas o las situaciones más difíciles que te toca atravesar en la actividad diaria? Conociendo que hay casos que son serios, graves, profundos, difíciles de resolver. Y mira, los casos de abuso sexual, las víctimas, sobre todo a menores, para mí son muy difíciles. De poder, digamos, nosotros como para hacer esta tarea forense tenemos un mecanismo de disociación, ¿no? Porque si no, no podríamos estar. Pero sí, son por ahí los casos más difíciles de entender con niños. Después los casos de los femicidios, de los asesinatos, ¿no? También tienen como por ahí toda una historia esos casos, ¿no? En donde uno puede o no estar de acuerdo, pero puede por ahí entender qué sucedió esto y cómo venía siendo esta historia, ¿no? Pero creo que sí, cuando están los casos de maltrato infantil que me ha tocado ver, sí. También son esos, difíciles. Sí. De las cosas que decías recién, me pregunto, si uno tiene pautado en el proceso de tu trabajo, ¿cuántas entrevistas va a hacer? Por un lado, si tiene que resolverse en 1, en 2, en 5, en un mes, ¿cuántas? Sí. Y lo otro es, vos dijiste, me traen a ciertas personas. No es que vos vas al lugar donde están, en la cárcel donde están o en el lugar donde están encerrados, sino es que van a otro sitio a hacer estas. Claro, en la parte penal van a tribunales 2, ahí hay una pequeña alcaldía, donde generalmente llevan de Bower o de las otras cárceles a las personas que tienen que estar y comparecer en juicios, comparecer en las fiscalías y de paso en todos los procesos periciales que hay de todo el equipo, de todos los equipos técnicos forenses. Entonces nosotros tenemos un consultorio y específico para eso, ¿sí? Con todo el resguardo de seguridad y trabajamos ahí. Y si no, nosotros también con el equipo, con la doctora Gasparini con la que trabajo, trabajamos multifueros, es decir, para todos los fueros, no solo penal, para el interior. Ajá. Y ahí lo hacemos por medio también de videoconferencias. Mira. Entonces trabajamos con Villa Se Dolores. pone también una barrera ahí de lo digital, también como un poco más compleja. Una barrera que en realidad para mí es una gran herramienta desde la pandemia, porque antes eso se hacía como... ¿Con traslados? Muy pocas veces, sí. Y el peligro de trasladar a alguien con todo lo que implica, ¿no? Y lo que cuesta. No solamente el gasto, pero también estamos hablando de que a veces vos no sabés si estás trasladando a un delincuente común o a un paciente psiquiátrico que puede tener un problema de salud, ¿no? Entonces, esto nos ha permitido, con la tecnología, las pantallas, que prácticamente estamos como en la misma sala, ¿no? Y si nos quedan dudas, volvemos a preguntar. Y en cuanto al tiempo, la cantidad de entrevistas, mira, yo te diría que no es una cuestión, no hay un protocolo, ¿sí? Sino el tiempo que a mí me lleve el poder contestar lo que me preguntan. ¿Sí? Entonces, yo voy a ver a una persona, voy a ver las preguntas que me hacen el juez o la fiscal, y si yo necesito 1, 2, 3 o pedir otras cosas, lo voy a hacer para poder contestar eso. Y si no, si lo puedo resolver en 1, en 2, lo resuelvo. ¿Sí? Es variable. Sí. El caso como el de Roberto Carmona, por ejemplo, ¿te llamaron la atención por la personalidad? Todo el mundo dice, bueno, es increíble escucharlo hablar, escucharlo argumentar.
incluso en público, justificando su modo de vida, justificándose. Sí. Bueno, la psicopatía es una forma de ser, ¿no? Que por suerte es un porcentaje muy bajo en la sociedad, pero que tiene que ver con esta falta total de empatía, con disfrutar del sufrimiento ajeno. Muchas veces nos pasa que una vez que los psicópatas han cometido un delito y después vienen a nuestras entrevistas, ellos quieren contar de nuevo con lujo de detalle ese delito y en realidad no tiene que ver, o para nosotros, con una comprensión de lo que hizo y nos va a sumar más, sino con que ellos mismos necesitan volver a revivir eso porque sienten un goce. Entonces ahí también hay que saber cómo manejar la entrevista. A veces nos sucede que escuchamos y para quien no pertenece al ámbito resultan términos difíciles de comprender o expresiones, y pensaba, por ejemplo, cuando se escucha acerca de la imputabilidad, la evaluación de imputabilidad. Sí. ¿Qué significa o qué implica? Sí, la imputabilidad es un término jurídico, lo va a determinar el juez. ¿Qué hacemos nosotros, los psiquiatras? Que vuelvo a decir, somos una parte, porque también le preguntan a otros profesionales. Nosotros decimos, esta persona tiene esta enfermedad o no tiene esta enfermedad y puede comprender o no puede comprender sus actos. Entonces, por eso nosotros diagnosticamos o no la presencia de una patología mental, ¿sí? Y si tiene una patología, si esa patología le impidió comprender sus actos. Porque capaz que no. Y a partir de eso... A partir de eso, con otros elementos que tienen los abogados y la parte de jurisdiccional, van a determinar si es imputable o inimputable. Y después hay allí un periodo de si tiene alguna enfermedad, hacia dónde va a ir y si precisa o no una internación. Exactamente, eso también se decide, son medidas de seguridad que se llaman, en el caso de que sean inimputables, ¿sí? Se hacen internaciones involuntarias, sería, o se pueden hacer tratamientos ambulatorios, pero en casos específicos, con control. ¿Realmente se puede usar esta herramienta como, bueno, estamos acostumbrados mucho también en las noticias que lo usen como están tratando de buscar la figura de inimputable? Totalmente. ¿Se puede lograr en la justicia? ¿Se ha visto modos ajenos? Todos los días. Sí. Todos los días. La simulación de los cuadros mentales es moneda corriente. Porque claro, para el que no tiene una enfermedad mental, pareciera que fuera un gran beneficio librarse de una condena, ¿sí? No es fácil simular un verdadero cuadro mental grave para el ojo de un psiquiatra entrenado, ¿no? Entonces, por eso es muy importante que quienes trabajamos como peritos psiquiatras, que para nosotros es una obligación como médicos hacer una residencia y estar mínimamente 4 años en un hospital prácticamente viviendo, porque las guardias son de 24 horas y tenemos todo el tiempo contacto con pacientes, ¿sí? Y después seguimos, porque todos seguimos en nuestra práctica profesional, viendo pacientes permanentemente, porque eso es la experticia y la experiencia que vamos a tener para poder, además de otras técnicas, darnos cuenta si están simulando o no. Mientras habla con nosotros nos está estudiando, les voy avisando. Siempre pensamos eso, todo. Sí, eso es un prejuicio. Es un prejuicio, porque... Amigas y amigos que dicen, uy, voy a cenar hoy si dije esto. Hoy va la psiquiatra. No. Bueno, me preguntó varias cosas, dice, no sé si responder. Le quería preguntar yo también, para ir cerrando, el tema de las drogas y la violencia también afectan el tipo de resultado que ustedes van a buscar en una entrevista. Hoy estamos viendo muchos casos de crisis de excitación psicomotriz, ¿sí? La crisis de excitación, que es un cuadro agudo, grave, con descontrol motriz, ¿no? Desinhibición, y que una de las causas puede ser el consumo de sustancias, ¿no? También hay otras, médicas, infecciones, traumatismos, trastornos mentales. Pero hoy vemos que hay tanto consumo y consumo de muchas sustancias, el policonsumo en chicos jóvenes. Claro, policonsumo. Entonces nos encontramos en la calle por ahí con delitos que no son graves porque son resistencias a la autoridad, ¿sí? Pero con alguien con este cuadro y que cómo el manejo de este tipo de situaciones tiene que ser con gente especializada, ¿sí? Cada vez más, ¿no? Es muy importante tanto para las fuerzas de seguridad como para todos los agentes de salud la formación en esto, porque esto va a evitar, ¿no?, que o se lo trate como un delincuente común, o el riesgo que conlleva también para quienes están ahí tratando de contenerlo,
Que son parte Quebradura de nariz, los de hospitales son parte de la patadas. noticia corriente, digamos. Claro, ¿Qué claro. pasa? Sí, una crisis de excitación psicomotriz es un cuadro grave que tiene que ser un manejo de muchas personas que a veces tienen que contenerlo, ¿no? Y el que por ahí no sabe dice, bueno, pero... No, la persona conlleva un gran riesgo en sí mismo, porque a veces puede hasta morir de un infarto por esa gran exaltación que tiene, así también como puede pegarle a otras personas y puede ocasionar cuestiones graves. Y eso lo vemos mucho. Yo creo que Se merece complica con también el paso del un tiempo. capítulo aparte, Sol, para que Bueno, hablemos la cuando próxima quieras. vez. Sol. Ya Sí. no es la primera vez que estuvo acá, Sí, es sí, clarísima para explicarnos también procesos que muchas veces desconocemos, trabajos que, hablando también no del Día del Trabajador y Trabajadora, trabajos que no entendemos bien cómo se realizan, y la verdad es que sos clarísima para ayudarnos Bueno, a gracias. entender todo esto. Cuando Próximo quieran. Qué capítulo lindo. me parece que Sustancias abre una parte importante para entender el contexto en el que El estamos porqué hoy. de muchas cosas. El Exactamente. porqué de muchas cosas. Nosotros que tenemos noticias todo el tiempo, la mayoría de las noticias está atravesada por la droga, las Sí. noticias policiales. Ujú. La que Lamentablemente. busques está atravesada por droga. Muchas Gracias por gracias, venir con Sol. saco, así no me dejó solo a mí, que yo estaba con el saco todo. Igual un Me poquito dicen que estaba. más tranqui el saco de Muy elegante, muy elegante. Gracias, Muchas Sol. gracias. Bueno, Vamos a una hasta pausa, luego. gente, Dale, ya vamos. volvemos.